Bueno, empecemos. Les voy a compartir la pantalla. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es verlo cómo funcionan las referencias relativas y absolutas. Ahí están viendo mi pantalla de Excel, ¿correcto? Ok. Igual, si no pueden contestar en el audio, acuérdense que tenemos el chat. También por ahí pueden escribir. En el ejercicio que tenemos aquí, normalmente ayer lo que hicimos fue, bueno, primero le dimos el formato de porcentaje y el formato de moneda, ¿vale? Para poderlo identificar un poquito más rápido. Aquí, por ejemplo, yo le daría un formato así. Si yo selecciono todo esto, podemos combinar y centrar. Y lo que está haciendo es, todas las celdas las está haciendo una sola. ¿Ya vieron? Y podemos estar jugando con esas herramientas para darles formato, color, etcétera. Bueno, ahora, en la parte de aquí, yo lo que necesito hacer es poner mis fórmulas. Y por ejemplo, habíamos visto ayer que yo pongo el signo de igual, selecciono la celda que quiero ocupar, que en este caso sería, como es el aumento de renta, pondría la celda C6. C6 la puedo seleccionar, puedo darle clic o puedo escribirla. Y luego voy a hacer una multiplicación, pongo el signo de asterisco y selecciono la celda E5. O la puedo escribir también, doy enter y me da el resultado, que son 600. Si yo quisiera abajo, por ejemplo, hacer la otra fórmula, pues sería lo mismo. Nada más que aquí noten algo interesante. Yo selecciono esta celda, que sería la C7 ahora, por E5. ¿Ok? Y se va escribiendo C7 por E5. Observen eso, enter. La siguiente sería lo mismo, pero sería ahora C8 por E5. Siempre va a ser por E5 porque ahí es donde está el 20%. Aquí sería C9 por E5. Y aquí sería ahora C10 por E5. Y así. Entonces ya me está dando los resultados. Eso está correcto. Y hasta ahí pues creo que es lo que hicimos el día de ayer y está bien. ¿Ok? Ahora aquí, bueno, el aumento de agua pues también sería lo mismo. Si quisiéramos hacer la fórmula, bueno, pues ya la sabemos. Sería ahora la columna, la celda D6, pero por F5. Lo voy a hacer un poquito más rápido. D7 por F5. D8 por F5. D9 por F5. Y ya por último, para no dejarlo incompleto, sería D10 por F5. Ok, hasta ahí vamos bien. Y aquí se presenta una fórmula de forma diferente, que sería el pago total actual, es una suma, sería el signo de igual, como siempre lo tenemos que poner al inicio. Y bueno, el pago total actual, contamos que la renta actual y el pago de agua actual son estos, así es que vamos a sumar este número, que es la celda C6 más la celda D6. C6 más D6 y nos da el resultado. ¿Ok? Y así continuaría yo capturando la fórmula hasta terminar, ¿no? En este caso sería C7 más D7 y enter. Y así, me va a ir dando los resultados. Aquí pues pago total con incremento, también es colocar la fórmula. Y la diferencia pues también sería una fórmula que es la resta. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las referencias relativas y referencias absolutas? Voy a mostrarles ahora en la pizarra. Aquí está. Referencias y
absolutas. Las referencias relativas y referencias absolutas. Bueno, pues primero hay que entender lo que es una referencia. Recuerden que lo primero es identificar qué es una referencia. O sea, recordemos que en las celdas de Excel vienen las columnas A, B, C, D, etc. Esta es una tabla de Excel. Son las columnas y las filas vienen por números. Hasta ahí yo creo que no hay ningún problema. Está ahí medio feo, pero 3, 4, etc. ¿Ok? Entonces, esto es una hoja de cálculo. A, B, C, D, E, F, G, etcétera, etcétera, ¿no? Así van a ir nuestras columnas y las filas van en orden horizontal. Si yo quiero hacer mención a una celda, es decir, quisiera hacer referencia a esta celda, yo diría que esta celda es la celda B2. Bueno, aquí puse mal los números, ¿no? Porque digamos que aquí va la fila 1, que es esta, la 2. Entonces, si quisiera hacer referencia a esta celda, estaríamos hablando de que esta celda es la B2. Hasta aquí, esto lo veíamos el día de ayer y creo que no teníamos pues alguna duda, ¿no? Eso es una referencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las referencias relativas y absolutas? Bueno, referencia relativa. Una referencia relativa es aquella referencia que no que va cambiando. La referencia puede cambiar. ¿Ok? Esa es una característica. ¿Y cómo es que puede cambiar? Bueno, pues si yo, por ejemplo, me voy ahora a... Me voy a ir al Excel. Para mostrarles en la pantalla. Listo. Ahora les voy a mostrar ahorita en Excel cómo funciona una referencia relativa y una referencia absoluta. Ahora déjenme cerrar aquí. Aquí en el Excel tenemos la opción de, les voy a explicar lo que es la referencia relativa. Una referencia relativa es aquella que cambia. ¿Y cómo es que cambia? Por ejemplo, yo voy a escribir aquí, voy a hacer una hoja nueva. Y les decía que yo, por ejemplo, la celda, vamos a marcar esta celda como ejemplo. Esta es la celda B3. Hasta aquí creo que vamos bien. Y en la parte superior dice B3.
Si yo aquí en la celda, cualquier celda, E4, escribo igual a B3, lo que estoy haciendo es hacer referencia a la celda B3 que está marcada en azul. Esto no tendría a lo mejor mucho sentido ahorita, es decir, el sentido de por qué escribir B3 aquí en la celda E4 si no hay nada en la hoja, solo es para hacer ejemplo a la referencia. Yo escribo B3, listo. Bueno, cambiamos de formato que me lo da en fecha y me da 0 porque no hay nada en la celda B3. Pero más que el resultado, lo que yo quiero ver ahorita es, o lo que me interesa es, cuando doy doble clic aparece B3. ¿Qué pasa si yo quisiera, si yo arrastrara esta celda hacia abajo? Lo que va a hacer es incrementar una fila. Si arrastro hacia abajo, incrementa una fila. Si arrastro a la derecha, incrementa una columna. Si arrastro hacia arriba, regresa o resta una fila. Y si yo arrastrara a la izquierda, resta una columna. ¿En dónde resta o qué onda? Si se fijan, aquí aparece igual B3. La letra B quiere decir que hace referencia a la columna. Estamos hablando de la columna B. Y el número 3 hace referencia a la fila. Entonces estamos hablando de la fila 3. Si arrastro lo vamos a ver un poquito más claro. Yo arrastro aquí. Ahora vean esto. Igual pasa a 0. Aquí al seleccionarla en la barra de nombres dice E4. Si selecciono la celda de abajo, ¿qué debería de decir? A ver, díganme. Porque la arrastré. ¿Qué debería de aparecer? ¿E4 igual? ¿O qué? Yo creo que sí, porque está arrastrando hacia abajo, entonces se copia, ¿no? ¿Por qué, perdón? Yo creo que sí, porque se arrastra hacia abajo, entonces se copia, ¿no? Lo que está arriba. A ver los demás, ¿qué piensan? Esperanza, Rosy, ¿qué creen ustedes? Creo que sería lo mismo, porque solo es aumento Ok. Pues no sería lo mismo. Miren, si yo selecciono la celda de abajo, ¿ya vieron lo que aparece en el cuadro de nombres? Sí, aparece la siguiente, ¿cómo se llama? Fila. La siguiente fila es E5. Arrastré una fila de aquí a aquí y entonces les decía que lo único que cambió es la fila. O sea, arrastro aquí abajo y cambia otra fila, E6. Arrastro y pues ¿qué va a hacer? E7. Arrastro y ¿qué va a hacer? E8. Y así. Si esta la arrastro a la derecha, después de la letra E, ¿qué sigue? Aquí, F. Entonces arrastro y ahora va a ser F, pero igual es 4. No cambia de aquí, es E4, arrastro a la derecha y es F4. O sea, se mantiene la misma fila, pero cambia la columna porque yo estoy cambiando a la columna. Es lo mismo que si yo copiara y pegara, Por ejemplo, borro todo esto para no confundirnos. Selecciono la celda E4. ¿Ok? Pongan atención en esto. Si yo copio, control C, y aquí en la celda E5, pego, control V, pues me pone en la E5. E4, la fórmula que está es B3 y la fórmula es B4. ¿Ya vieron? O sea, de B3 cambié una fila, ahora es B4. ¿Cierto? Si esta B4, la fórmula, yo la copio, control C, y la pego aquí, ¿qué debería de ponerme?
esta B4 la copio a la derecha. ¿Qué debería de ponerme? Después de B4, ¿qué sigue? A la derecha. C4. C4. Ahí está. ¿Ya vieron? C4. Se los estaba diciendo mal porque les estaba diciendo el cuadro de nombres. Estaba haciendo referencia al cuadro de nombres, pero no. Está aquí la fórmula en la barra de fórmulas. Así que no hagan caso a este. Ahorita no. La barra de fórmulas está C4. A ver, algo más difícil. Selecciono esta. Estamos en la referencia C4 o haciendo referencia a la celda C4 y la pongo aquí. Ahí, ¿qué me debe de dar? En esta. H7. No, de aquí a aquí. Esta referencia que estoy haciendo aquí es C4, ¿cierto? Y la estoy recorriendo 1, 2 columnas y luego 1, 2 hacia abajo. ¿Qué sería? E6. A ver, otra vez. E6. E6. A ver, vamos a ver. ¿Ya vieron? ¿Alguien tiene dudas de por qué es E6? Es porque se copió, ¿no? Porque es la misma fórmula. Nada más que Ajá. son, bueno, el número de filas o de columnas que uno pase, pues es lo que se va a agregar. Pero no es H, sino porque es la misma fórmula. Ajá, sí, lo que se está copiando es lo que está en la fórmula. No tiene que ver con la referencia o con la ubicación de la fórmula. Entonces aquí dice C4 y yo lo pasé 1, 2, entonces C, D, E y luego era 4, 5, 6 y queda E6. ¿Ok? Son 2 y 2. A ver, aquí estamos en E6. La copio y la pego ahí, queda. Ahí que debería de ir. En J3, ¿cuál es la referencia que yo puse en la fórmula? A ver, chicas. ¿Sería F3? F3. Estábamos aquí, ¿eh? ¿Segura que F3? No, es que no, sería G. G3. G3. ¿Segura que el 3? ¿Quién da más? J3. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? A ver. Ah, Bueno, maximizando creo que da J3. J. A ver, es E. Y luego es... ¿Qué letra sigue? F. ¿Cierto? Después de la E, ¿cuál sigue? G. F. F. Y luego... F, G, H, I. Luego G. J. No, pero no estamos hasta la J. Estamos hablando de esta. Entonces, E, F, G. Ah. Y restamos G, sí. 1, 2, 3, 4. Estábamos en E6, 5, 4, 3, 2. Entonces es G2. Tenemos que estar muy atentos a esto, porque esto en realidad no es difícil y conforme lo vamos a ir haciendo, pues nos vamos a ir familiarizando más. Sin embargo, es importantísimo que pues sí tratemos de comprender esto, porque pues es una de las bases fundamentales en Excel, ¿no? Es decir, con esto nosotros vamos a ahorrar mucho tiempo en hacer las fórmulas, en hacer las operaciones, pero mucho, ahorita van a ver. Bueno, esa es una referencia relativa. Ahora, si yo quiero hacer referencia
Bueno, ¿y para qué me sirve una referencia relativa? Supongamos aquí voy a inventar las cantidades. Ahí está, ¿no? El pago total con incremento es, decíamos que el precio de renta actual más el pago de agua actual. ¿Ahí tenemos duda? Bueno, fíjense en la referencia que está en la fórmula. Aquí arriba en la barra de fórmulas dice que es la referencia C6 más D6. Si yo tuviese que escribir aquí la fórmula, ¿qué fórmula sería? C7 y D7. C7 y D7. C7 más D7, ¿no? C7 más D7, exacto. ¿Sí? Ok. Entonces sería C7 más D7. Si se fijan, pues aquí yo capturaría igual a C7 más D7. Porque coincide que la siguiente operación está en la siguiente fila, ¿no? O sea, mis operaciones van fila por fila. Eso no hay problema. Aquí, si yo capturara abajo la fórmula, sería ahora C8 de 8. Y aquí sería C9 de 9. Y aquí C10 de 10. Y me da el resultado. ¿Ahí tenemos duda? Chicas. O sea, se hace la suma nada más. Sí, se hace la suma. Pero en la fórmula tenemos duda de que aquí es C7 de 7. Y aquí abajo sería C8 de 8. Aquí sería C9 de 9 y C10 de 10. Es decir, va a ir cambiando de fila en fila un número. Ajá. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, con lo que yo les expliqué hace rato, en lugar de escribir la fórmula C7 más D7, yo podría copiar y pegar aquí. Porque cuando yo pego una fila abajo, en automático la referencia, como es relativa, va a cambiar del 7 al 8. Y aquí del 7 al 8, aquí al 9 y aquí al 10. Eso es lo que les expliqué hace rato, ¿cierto? Ahora veamos. Si yo lo arrastro aquí y aquí y aquí y aquí, vean, en automático me da el resultado. Y está bien porque yo doy doble clic para revisar mi fórmula y aparece C6 de 6. Doy doble clic aquí y ya vieron, C7 de 7, C8 de 8, C9 de 9, C10 de 10. O sea, en automático me lo fue llenando correctamente. ¿Cómo ven? Arrastrando. Arrastrando. Entonces para borrarlo es arriba y del lado izquierdo, pero para copiarlo es abajo y del lado derecho. Arriba y del lado izquierdo, o sea, ¿te refieres aquí? Ajá. No. Sí, o sea, Iconito es para moverlo. O sea, si yo no quisiera el resultado aquí y lo quisiera poner acá, eso es lo que hace. Mueve ok. la fórmula. Para borrar es suprimir. O sea, selecciono la celda y suprimir. Para arrastrar, como bien lo dices, es en la parte inferior derecha de la celda tenemos un cuadrito. Aparece este puntero con una cruz negra, clic sostenido y hacia abajo. ¿Ok? O selecciono esta, control C, y abajo puedo seleccionar la celda, ya sea con el mouse o con el teclado, y control V o enter. Y es lo mismo. Lo que hizo fue copiar y pegar, y lo hace en el mismo orden de la referencia relativa. A ver, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Es muy importante. Vamos a ver lo que es una referencia absoluta. Les decía, aquí yo pongo esta fórmula. Aquí, ¿sería qué?
Sería C7 Ajá. por E5. E5. Notan que hay una diferencia aquí. O sea, sí es C7, pero ya no va a ser E6. Se va a mantener E5 porque al final es el mismo 20%. O sea, vamos a utilizar la misma celda de E5 en todas las operaciones que están abajo, ¿cierto? Pero con lo que les acabo de explicar, si yo copio esta fórmula y la pego aquí, no me va a dejar E5 aquí abajo, me va a poner E6, ¿correcto? ¿O me va a dejar E5? No va a poner E6 y así porque va en secuencia. Exacto, va en secuencia. Pero yo no quiero eso. Voy a hacerlo para que veamos. Aquí es C6, E5. Arrastro una fila y vean, me da esto. De hecho, esto es pues podríamos decirle que es un error. Ese error quiere decir que el texto o la cantidad que está escrita en esa celda no cabe. Ese es un ejemplo. Entonces, pues si yo lo hago más grande, pues sí voy a ver que es un número muy grande, pero es ilógico. Ni modo que digamos, hay de 4.500, ¿a poco ya vamos a pagar 2 millones de renta? Pues no, ¿verdad? Doy doble clic para ver mi fórmula y miren lo que pasó. Se recorrió C7 porque está bien y se recorrió E6 porque pues está bien. O sea, la máquina no sabe que yo no quería que se recorriera. Y aquí, bueno, sabemos que lo podríamos arreglar. No sé, de aquí, por ejemplo, cuando está marcado en color, de una orillita arrastro y se cambia a E5. Podría borrarlo y ponerle E5. Pero entonces, qué chiste, o sea, vamos a tener que estar cambiando manual aquí otra vez, ¿ya vieron? Otra, en lugar de E6, pues yo no quiero 6, quiero 5. Y lo que tendría que hacer es estarlo cambiando manualmente, pues qué chiste, ¿verdad? Yo lo que quiero es que siempre se mantenga E5, como lo estoy haciendo. Para eso tengo que indicarle a Excel que la celda E5, o sobre todo la fila 5, va a ser absoluta. Esa referencia sería absoluta, o sea, no quiero que cambie. ¿Cómo hago eso? Muy fácil. Estoy en la celda E5, bueno, en la fórmula, perdón, con la referencia E5, y si yo pongo un signo de pesos así, antes de la E y antes del 5, lo que estoy haciendo es diciéndole que esa celda E5, esa referencia va a ser absoluta y siempre va a ser E5. Así yo la arrastre, la copie, la corte y la pegue. Si le pongo el signo de peso solamente en el 5, antes del 5, estaría diciéndole que solo el 5 es el que va a quedar absoluto. Si yo arrastrara a la derecha o a la izquierda, la columna sí va a cambiar. Si pongo el signo de pesos solamente antes de la letra, como está aquí, estaría diciéndole que la referencia absoluta va a ser a la columna, al número 5 no. O sea, si yo arrastro hacia abajo, va a ir cambiando 5, 6, 7, 8. Esto depende del ejercicio que vayamos a ir haciendo, haciendo, perdón. Y lo que yo tendría que poner ahorita como absoluto, ¿qué sería? A ver, díganme. El signo de pesos entre cada letra y número. O sea, el signo de pesos con la E y el signo de pesos con el 5. Ok, podría ser, sí. No es necesario, porque lo único que yo voy a hacer ahorita es arrastrar hacia abajo en esta fórmula. Entonces, con que yo haga esto, es suficiente. Que lo ponga antes del 5. Porque lo único que no quiero que cambie es el 5. La columna E tampoco quiero que cambie, pero bueno, como esta fórmula no la arrastraría a la derecha, solamente hacia abajo, pues no voy a cambiar de columna. ¿Me explicó? Ahí está. Copio y pego o arrastro y vean, se mantuvo, ¿ya vieron? Ahí está. Listo. Y ahí tengo una referencia
mixta en este caso, porque esta es relativa y esta es absoluta, pero en el ejemplo esto es una referencia absoluta. Ahora, voy a hacer esta fórmula. Esta de aquí, la operación sería referencia relativa o absoluta. ¿Cuál usaría? Absoluta. Absoluta. Muy bien. ¿Absoluta va a ir en D6 o en F5? En F5. F5. Ahora lo voy a hacer poniéndolo el signo de pesos en cualquiera de las dos para que vean que es lo mismo. Doy Enter, arrastro y listo. Reviso mi fórmula, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Está muy difícil, muy fácil. Pónganme ahí en el chat o díganme, cualquiera de las dos.